campo, vida, ecosistemas, comunidades, ciencia, agricultura, especies, conservación. Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Estamos de vuelta en Echoes of Climate Change y qué grato es darles la bienvenida a este podcast donde acompañamos al equipo del proyecto ANID ATE 230028 y reportamos algunas de las maneras en que las relaciones de las personas con los entornos que habitan han vivido, de cara al cambio climático, también transformaciones. Entonces, vamos a seguir una línea del proyecto destinada a conocer relatos, narraciones e historias. Al fin y al cabo revelan modos de involucrarse con seres, espacios, entidades y cosas en el mundo. Y comencemos afirmando junto a Andrea Casals, investigadora principal del proyecto, que contar aparece en Echoes of Climate Change como actividad más que humanamente importante, porque da una mirada que complementa, que mira cosas que a los académicos se nos pueden escapar o que se nombran distinto, y también uno, por deformación personal, también prestar atención a cómo es que se nombra, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la toponimia de Chile, que tiene todos estos nombres de lugares, cuánta gente que vive en Curicó sabe lo que significa Curicó, ¿no? Y cómo en el fondo esos nombres, esa toponimia nos va dando información sobre ese lugar. Lo mismo sucede con los nombres de las plantas, por ejemplo, en Mapudungun. Y entonces hay que prestar atención también en cómo las personas expresan y qué hay detrás de esa elección de palabras, qué información nos está dando esa transmisión. Entonces esos saberes constituyen como el patrimonio intangible que se va transmitiendo también interseccionalmente, pero también intergeneracionalmente, y hay conocimiento ahí que también puede ir dando cuenta, sobre todo si es que uno logra conversar con adultos mayores, un conocimiento que pueda dar cuenta ya de cuánto ha cambiado el territorio o el paisaje ya más intervenido, ¿no? Así como la fotografía o, no sé, los relatos de montañista de Manuel Rojas habla de los glaciares que vio en el Cajón del Maipo, qué sé yo, y hoy día uno dice, no va quedando mucho. Andrea Casals es otra de las investigadoras principales del proyecto dedicadas a trabajar en la intersección entre lenguaje y relaciones ecoculturales, para conocer formas de dar cuenta de acontecimientos y presencias en el entorno, y analizarlas como parte de las cosas que, entonces, constituyen relaciones con el entorno. Para desentrañar un poco esa complejidad, vale la pena conocer cómo Andrea ha venido entrelazando esas conexiones. Bien, bueno, soy de profesión original, soy profesora de inglés y de literatura anglófona, y luego hice un magíster en asentamientos humanos y medio ambiente. Llegué ahí porque estuve trabajando en una organización sin fines de lucro, una ONG, en educación informal, y me empecé a preocupar de los temas ambientales, y entonces dije, bueno, necesito algo más de academia ahí, así que hice este magíster en asentamientos humanos y medio ambiente en el Instituto de Estudios Urbanos, en la Escuela de Arquitectura en la Universidad Católica también. Mi pregrado también es de la Católica de Chile. Y luego de un buen lapso de tiempo tuve como la visión de que en verdad lo que me gustaba sobre todo era hacer como clases de literatura, pero con este vínculo, trabajar con la literatura y el vínculo con el medio ambiente y cómo ha sido representado nuestra relación cultural, social, de civilización, comillas, blancocéntrica, en la literatura principalmente, pero no exclusivamente en la literatura. Entonces entré al doctorado de literatura en la Universidad Católica también, que es de literatura hispanoamericana. Y ya cuando postulé, entré con un proyecto de hacer una investigación en ecocrítica. Yo entré el 2010, y para ese momento era bien novedoso.
el estudio, el estudio desde la literatura con esta mezcla con la ecología. Había dos profesores principalmente en Chile, uno de la Universidad de Concepción y otro en Chillán, Mauricio Ostria y Juan Gabriel Araya, que trabajaban con temas ecocríticos. Habían analizado, por ejemplo, los ecopoemas de Nicanor Parra, habían trabajado con cuentos de Coloane, Luis Sepúlveda, la poesía lárica de Mistral, Jorge Tellier, algunos poemas de Neruda también, etcétera, ¿no? Y bueno, y entré yo y hice una tesis en ecocrítica, más bien casi como una meta reflexiva mirando lo que había sobre ecocrítica en el mundo anglo y qué pertinencia había de como utilizar ese aparato analítico para revisar o conversar o ampliar nuestra mirada sobre lo que puede decir o hacer la literatura chilena. Y ahí trabajé con poesía de Gabriela Mistral, Violeta Parra y Adriana Paredes Pinda. Y traduje todo esto en una especie como de aparato estético para mirar la poesía, al que llamé como el compostaje cultural, como en el fondo un poeta va escribiendo sobre también la experiencia o las lecturas previas y se va compostando. Entonces es tanto el tema del poema como también la forma en que se estructura la poesía que es coherente. Eso es Ecos of Climate Change. Climate Change. Climate Change. Después hice mi investigación postdoctoral en la conciencia ambiental en la literatura infantil ilustrada chilena del nuevo milenio. Y ahí revisé muchos libros chilenos ilustrados y fue muy interesante observar entre esos 15 años, y en realidad me pasé como hasta el 2017, cómo también la producción de libros ilustrados en Chile avanzó mucho en la calidad de las impresiones, en la calidad de las ediciones, en la diversidad de la estética también, que la estética en la literatura infantil ilustrada, sobre todo nacional, tendía a ser como muy de colores como de pronto como muy chillones, con ilustraciones como muy demarcadas, y aquí se abre un abanico también para incluir textos e ilustraciones, narraciones visuales más sugerentes, con más espacio también para que los lectores imaginen y completen, y utilizando también las técnicas mismas del soporte del libro ilustrado, que sea como la vuelta de página y encontrar la sorpresa o la página abierta. También encontré que había mucho libro informativo para lectores un poco mayores y libro informativo y lo que llamé como libro híbrido, que como que te cuentan un cuento, pero en realidad lo que te están dando es un montón de información como más dura del tema ecológico, sobre los ciclos de vida de cierta especie, etc. Y después de esa investigación me di cuenta que había como una brecha entre estos libros como placenteros, hermosos, con un llamado a ven, entra al bosque y ama la naturaleza, y con la idea muy como de lo que se conoce se ama y lo que se ama se cuida, ¿no? Y que había una brecha entre ese tipo de textos para niños más pequeños y lo que están leyendo los adolescentes y jóvenes, que son unas narrativas distópicas pesadísimas, que más bien inhiben la posibilidad de pensar que si bien estamos en una crisis, hay otros futuros posibles, o que todavía podemos hacer algo para resolver, que podemos aportar, etcétera, ¿no? Y que no, como dice la canción, quien dijo que todo está perdido, podamos todavía ahí como entregar el corazón. Esa investigación la terminé el año pasado con una serie de talleres que llamé talleres de esperanza crítica, y donde nos juntamos en algunos casos con jóvenes que habían trabajado juntos, en la mayoría de los casos con jóvenes que no se conocían,
y los talleres se llamaron Talleres de Esperanza Crítica y nos reuníamos en torno a una novela icónica, narrativa icónica que han leído los jóvenes que hoy día llamaríamos como los jóvenes de la generación climática, que son los jóvenes nacidos como llegando al año 2000, un poco antes, un poco después, y que ya en el sistema educacional y bombardeados también un poco por los medios, saben sobre cambio climático, sobre crisis ambiental, sobre el plástico en los océanos. Han tenido experiencias probablemente en la escuela de reciclar, plantar una huerta, etcétera. Y sin embargo leen estas novelas, lo ven también en el cine, lo ven en las series de televisión, lo ven en los videojuegos que juegan, etcétera, como el mundo post-apocalíptico, ¿no? Y entonces nos reunimos en torno a una novela icónica y la idea fue primero contestar la pregunta ¿qué es esperanza? ¿Dónde encuentras esperanza y qué la sostiene? Y una vez que tenían como una definición operativa de esperanza, volvíamos a mirar la novela y ver si encontraban como estos hilos de esperanza, de acuerdo a cómo habían definido esperanza, qué la sostiene, dónde la encuentra. Y entonces les cambiaba como la mirada respecto de la novela, porque también la premisa es, bueno, también hay un tema de mercado acá y vender novelas distópicas o producir series distópicas o juegos distópicos para jóvenes es un buen negocio, lamentablemente. Y entonces mi premisa fue, bueno, aprendamos a leerlos distintos, aprendamos a leerlos a contrapelo, a leerlos no desde la mirada de la etiqueta, distopía, fin de mundo, nos morimos todos, sino miremoslo como qué elementos hay. En la teoría literaria también se habla de distopías críticas, donde los protagonistas identifican ciertos como grietas en el sistema y bueno, desde ahí es donde dicen, bueno, este sistema opresivo, dañino, tóxico donde estamos, lo podemos hacer distinto. Y eso también se basa un poco en la teoría de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, que tiene una pertinencia también local, ¿no? Latinoamericana. Junto con eso estaba haciendo clases de ecocrítica y ahora estoy trabajando en un doctorado interdisciplinar en humanidades en torno a la metodología y el tema del antropoceno. Creo que ahora tenemos un poco más clara la conexión entre narración y cambio ambiental. Nos queda entonces la pregunta por cuál es la contribución de esta aproximación al proyecto Echoes of Climate Change. Yo diría que principalmente es como la experiencia que adquirí por mi fondo de iniciación en convocar grupos y poder ponernos a conversar y relatar las propias historias, ¿no? Entonces yo entro en lo que se llama como el storytelling o la narración oral. Para el proyecto ECOS hay primero un trabajo de casi simultáneo, pero primero un poco desplazado. Está el levantamiento de datos sobre la diversidad ecológica y entonces está la pregunta de cuáles son los saberes que surgen entre las comunidades de habitar y cultivar el territorio. La premisa es que los individuos y las comunidades poseen sus propios imaginarios riquísimos y que conocen desde la experiencia y su mirada probablemente no académica puede alcanzar a percibir, y porque además están ahí, viven ahí, pueden alcanzar a percibir información que al académico que viene hace su salida a terreno y se va. Entonces, ¿cómo escuchar para incorporar en el fondo esos relatos y conocimiento adquirido de las comunidades, de sus prácticas y de su vivencia, que a la vez claramente pueden nutrir el conocimiento científico? Ciertamente también uno yendo
y conversando con las personas, también la idea es poder aportar, ¿no? No es que nos vamos a llevar la información, sino más bien es cómo a través de estas experiencias de narración oral compartida, colectiva, se rescata como este patrimonio cultural, pero también se produce lo que uno llamaría ya como en el paso para mi gusto más avanzado de la interdisciplina, se produce lo que sería la transdisciplina, en el sentido que no solamente es información producida, no me gusta usar esa palabra producida, pero generada, información generada por el saber o las epistemologías académicas, sino también por el saber de las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es transdisciplinar en el sentido que va más allá de las fronteras de la academia. Un elemento importante sobre la generación climática, que es lo que investigué antes, pero que probablemente se está dando también en adultos. Bueno, hubo hace poco una investigación, si no me equivoco, encargado por el Instituto de la Juventud, creo que se llama así todavía, donde un alto número de jóvenes está empezando a tomar decisiones sobre sus proyecciones de vida en función también del cambio climático. Entonces, para muchos sostienen en este momento que, por ejemplo, no van a tener hijos, porque, bueno, ¿para qué traer niños a este mundo que se colapsa, ¿no? Y eso es una idea como muy drástica. A mí personalmente como que me perturba. Entiendo que es una opción y que es una decisión legítima, pero sobre todo me preocupa como lo que está detrás, ¿no? Que es una opción porque no ves más opciones, más que porque tienes como un escenario que te da la libertad de decidir por otros motivos. Esto es Ecos of Climate Change. Ecos of Climate Change. Y entonces, esa idea, ¿no? De que no hay futuro, de que el mundo se va a recalentar, de que vamos a estar, no sé, en la guerra del agua o qué sé yo, como puede aparecer en otras novelas distópicas como la parábola del sembrador de Octavia Butler, por ejemplo. Es lo que se ha llamado también técnicamente, y cuando yo empecé mi investigación como que me miraban con cara de ¿qué estás hablando? Y cuando ya lo estaba terminando, cerrando, ya cerrado, empecé a encontrar que se estaba hablando ya sobre ansiedad climática o ecoansiedad, ¿no? Que sería justamente esta sensación que no es una patología, pero sí aumenta a las ansiedades que puede tener legítimamente un joven ante la pregunta que voy a hacer como adulto o como adulta, le agrega a esa ansiedad este componente del escenario complejo por la crisis ambiental. Y me gusta hablar de crisis ambiental en términos más amplios porque si bien el cambio climático es probablemente lo más urgente que debemos enfrentar, obviamente se entremezcla con otros elementos como por ejemplo la contaminación plástica en los mares. Y un poco más en específico, Andrea, ¿qué consideras tú que tu hipótesis aporta a la perspectiva del proyecto? Y entonces para el proyecto ECOS, desde mi aporte, mi hipótesis es que muchas veces las comunidades que van a estar contempladas en el proyecto han sido afectadas ya por el cambio climático, y aun cuando no le pongan nombre a lo que están experimentando, sintiendo, han experimentado procesos de pérdida o de adaptación. Bueno, esa es como premisa también del proyecto mismo. Y entonces mi rol lo veo como registrar estos relatos orales, promover también la construcción de relatos como mediadora, facilitadora, donde las y los participantes expresen sus emociones
ante el cambio climático y reconozcan a través de esto su resiliencia también y su capacidad de adaptación y le pongan nombre a lo que sienten por las pérdidas ya acaecidas o quizás aquellas probables de suceder, ¿no? Y si es que en el mundo, comillas, más amplio, de quienes tienen el poder para hacer cambios más significativos, no suceden los cambios. Pero sin embargo también reconocer que uno como comunidad local también tiene cierta agencia y que puede hacer cambios en su entorno más cercano y también puede hacer desplegar estrategias de autocuidado personal y de su comunidad, y ahora quiero decir comunidad en un término más amplio, no solamente comunidad de seres humanos, sino comunidad de seres vivos con los que convive en su entorno rural. Pero por ahora pongamos pausa a la conversación con Andrea. Y es que ya hemos conocido cómo en los relatos de las personas sobre lo que acontece en sus entornos, es posible conocer las reconfiguraciones de los relatos de comunidades y personas sobre sí mismas, de las prácticas ecoculturales, de las interacciones con el entorno y de los significados, las percepciones y las actitudes sobre la biodiversidad en el escenario del cambio climático. En una segunda parte, entraremos de una manera más específica en la relación entre contar o narrar y la percepción y la adaptación al cambio climático. En este episodio hemos escuchado además paisajes sonoros de Vilches Alto y de Aquelarre, en la región del Maule, grabados por quien les habla. Y nos despedimos agradeciendo su escucha y a Andrea por el tiempo, las ideas y las palabras compartidas. Recuerden que más información y reportes sobre el proyecto Echoes of Climate Change los pueden encontrar en Facebook e Instagram, en la cuenta @Echoes of Climate Change y en la página web echoesofclimatechange.cl. Mi nombre es Antonio Tobón Restrepo y nos escuchamos en un próximo episodio. Echoes of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.